cuando todo parece perdido. Cuando el mar ruge, las cadenas aprietan y la soledad grita. Dios sigue hablando. Porque el propósito no muere en la tormenta. Ni se encierra en una prisión. Ni se apaga en el exilio. Hoy reviviremos las últimas páginas del libro de los Hechos. Y daremos un vistazo al cielo a través de los ojos de un anciano en una isla olvidada. Estas no son solo historias antiguas. Son llamas vivas. Que aún arden en el corazón de los que creen. Antes de continuar, suscríbete al canal si amas a Dios. Regálame un like. Y comenta amén. Sin más, te dejo con estas 4 historias llenas de amor y reflexión y sobre todo entendimiento. Pablo predica en el Areópago, Atenas. El Dios desconocido, Pablo en la cuna de los filósofos. En una ciudad llena de estatuas y sabiduría humana, un solo hombre se atrevió a hablar de un Dios sin imagen. Invisible, eterno, y más real que todo lo que veían. Atenas. La cuna de los filósofos. La ciudad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Allí llegó Pablo, solo, pero lleno del Espíritu. Mientras caminaba por la ciudad, su espíritu se conmovió. Altares por todos lados, templos dedicados a dioses de piedra, oro y madera. Entre ellos, uno llamó su atención. Al Dios desconocido. Pablo fue invitado a hablar en el Areópago, el lugar donde los sabios discutían las ideas más profundas del mundo antiguo. Allí se puso de pie, y con voz firme, comenzó a hablar. Atenienses, veo que sois muy religiosos. Porque al pasar y observar vuestros santuarios, encontré un altar que dice: al Dios desconocido. Ese Dios que adoráis sin conocer, es al que yo les anuncio. Los oyentes guardaron silencio. Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. No vive en templos hechos por manos humanas. Ni necesita que lo sirvan como si dependiera de nosotros. Él da vida, aliento y todo. Nos creó para que lo busquemos. Aunque en verdad, no está lejos de ninguno. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Pablo habló del juicio que vendría. Y de cómo Dios había resucitado a un hombre de entre los muertos para juzgar con justicia. Jesús. Cuando mencionó la resurrección, algunos se burlaron. Otros dijeron: te escucharemos sobre esto en otro momento. Pero unos pocos creyeron. Entre ellos, un filósofo llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris. En medio de la sabiduría humana, Pablo sembró semillas del reino, que con el tiempo transformarían corazones. No todos escuchan. No todos creen. Pero siempre hay uno que oye la verdad y responde. Porque aún entre ídolos y orgullo humano, Dios sigue llamando al corazón sincero que busca lo eterno. Pablo sobrevive al naufragio en Malta. Naufragio, fuego y milagro, la mano de Dios en Malta. A veces, el camino a tu destino no es recto. Pasa por tormentas, maderas rotas y tierras desconocidas. Pero si Dios lo prometió, ni el mar, ni el veneno, ni la prisión, te detendrán. Pablo había apelado a César. Iba rumbo a Roma como prisionero, pero bajo el propósito de Dios. Navegaba en un barco con 276 personas. La travesía fue difícil, y el clima empeoró. Una tormenta feroz se desató. El viento los arrastró por días sin sol ni estrellas. Todos perdieron la esperanza, menos uno. Pablo, de pie en medio de los hombres aterrados, dijo con autoridad: no teman. Un ángel del Dios a quien pertenezco me dijo esta noche: no temas, Pablo. Debes comparecer ante César. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Tras días de lucha, el barco encalló cerca de una isla, Malta. Todos lograron llegar a nado o sobre tablas. Tal como Pablo había dicho. Ya en la isla, los habitantes los recibieron con hospitalidad. Encendieron una gran hoguera para calentarlos. Pablo recogía ramas para avivar el fuego. Cuando una víbora venenosa se prendió de su mano, los isleños lo miraron horrorizados. Este hombre debe ser un asesino. Escapó del mar, pero la justicia divina no lo deja vivir.
pero Pablo sacudió la víbora al fuego, y no sufrió ningún daño. Todos esperaban que se hinchara o muriera al instante. Pero nada le pasó. Entonces cambiaron de opinión y dijeron: este hombre es un dios. En los días siguientes, Pablo oró por el padre de Publio, el jefe de la isla, que estaba enfermo, y fue sanado. Después, muchos enfermos de la isla vinieron a él, y también fueron sanados. Los trataron con honor, y al partir, les dieron todo lo necesario para continuar el viaje. No fue un viaje fácil. Pero cuando Dios dice que llegarás, ni la tormenta, ni la serpiente, ni el juicio ajeno pueden detenerte. Porque donde todo parece perdido, Dios revela su poder. Pablo en Roma, el Evangelio encadenado, pero libre. Prisionero de hombres, embajador de Dios, Pablo en Roma. A veces la libertad no se mide por cadenas, sino por lo que haces a pesar de ellas. Un prisionero llegó a Roma, pero su mensaje no pudo ser encerrado. Después del naufragio en Malta, Pablo finalmente llegó a Roma. Aunque llegó como prisionero, no fue encerrado en una mazmorra. Le permitieron vivir en una casa alquilada, bajo vigilancia constante de un soldado romano. Allí, por 2 años, Pablo predicó el Evangelio con valentía, sin restricciones. No perdió tiempo. Llamó a los principales líderes judíos de Roma y les explicó por qué estaba allí. Les habló de Jesús, desde Moisés hasta los profetas, desde la ley hasta la cruz. Algunos creyeron. Otros dudaron. Pero todos escucharon. Pablo sabía que su vida estaba en manos del César. Pero su alma estaba al servicio de un rey mucho más alto. Desde aquella casa, escribió cartas que hoy conocemos como Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cartas llenas de sabiduría, consuelo, instrucción y amor. Cartas que no murieron con él, sino que llegaron hasta nosotros. Imagina al centurión de turno escuchando día y noche las enseñanzas de Pablo. Muchos soldados y ciudadanos creyeron gracias a su testimonio fiel. Y aunque estaba encadenado, su espíritu, su voz y su fe eran libres. El mundo vio a un prisionero, pero el cielo veía a un embajador. Porque cuando la palabra de Dios vive en ti, ni los muros, ni el tiempo, ni los imperios, pueden callarla. Pablo no solo predicó en Roma. Plantó una llama que todavía arde. Juan en Patmos, la visión del Apocalipsis. El último testigo, visiones desde la isla del fin. Cuando el mundo cayó la voz de los apóstoles, Dios abrió el cielo para mostrar el final y el principio. A un hombre exiliado en soledad, pero rodeado de gloria. Juan, el último apóstol con vida. Anciano, cansado y exiliado en una isla árida llamada Patmos. Por predicar el nombre de Jesús. Aislado del mundo, pero no de Dios. En el día del Señor, mientras oraba, Juan fue arrebatado en el espíritu. Y una voz como de trompeta le habló desde atrás. Escribe lo que veas en un libro. Juan se volvió. Y vio a uno como el Hijo del Hombre. Vestido con una túnica larga, ojos como fuego. Rostro como el sol, y voz como muchas aguas. Cayó como muerto a sus pies. Jesús, glorificado, le tocó y dijo: no temas. Yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y así comenzaron las visiones del Apocalipsis. Juan vio el cielo abierto. Ángeles, tronos, cánticos eternos. Sellos que se rompían, trompetas que anunciaban juicio. Y una tierra que se estremecía. Vio a la bestia y al falso profeta. La caída de Babilonia. Y la guerra final entre el bien y el mal. Pero también vio esperanza. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Una ciudad santa que descendía, la nueva Jerusalén. Donde no hay llanto, ni muerte, ni dolor. Y al final, escuchó la promesa. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Aún en soledad, Dios habla. Aun cuando parece que todo ha terminado, Él revela el final, para mostrarnos un nuevo comienzo.
Juan no solo vio el futuro, vio la victoria que nos espera. Pablo predicó encadenado. Juan profetizó en el silencio del destierro. Y ambos, en medio del sufrimiento, dejaron un legado eterno. Porque no hay prisión que encierre la palabra, ni mar que ahogue una promesa, ni isla que apague una visión divina. El Evangelio llegó a Roma, y la voz de Cristo se escuchó desde el cielo. ¿Y tú, que has oído estas historias? Tienes ahora el mismo llamado. Ser testigo, aunque el mundo calle. Ser luz, aunque reine la oscuridad.